En este vídeo vamos a ver cómo se calcula un equivalente Norton. El equivalente Norton nos permite sustituir una parte del circuito que se encuentra entre dos terminales A y B por otro circuito equivalente compuesto por un generador ideal de corriente que denominaremos IN, conectado en paralelo con una resistencia que llamaremos Rn. De este modo, si conectamos cualquier elemento entre los terminales A y B de dicho circuito, por ejemplo, una resistencia RL, tanto la caída de tensión en dicha resistencia como la corriente que la atraviesa serán idénticas en ambos circuitos, es decir, en el circuito real y en su equivalente Norton. A continuación vamos a calcular el valor de los componentes que constituyen el equivalente Norton, comenzando por el generador. El valor de este generador coincide con la corriente que circula entre los terminales A y B cuando estos se encuentran cortocircuitados. La polaridad del generador también es importante y debe coincidir con la de la corriente calculada previamente. Es decir, si cortocircuitamos igualmente el equivalente Norton, ambas corrientes deben ser iguales. Y en este caso debe circular desde el terminal A hacia el B. Para su cálculo nos fijamos en el circuito real y vemos cómo la resistencia de 4K se encuentra en paralelo con el cortocircuito, es decir, la caída de tensión en la misma es cero y por tanto la corriente que circula por ella igualmente cero. Esto hace que dicho elemento no afecte al cálculo de la corriente de cortocircuito y podamos simplificar el circuito. Observamos cómo en este circuito simplificado tenemos únicamente un generador de corriente y dos nudos. Por lo tanto, el método de análisis va a ser el método de nudos. Definimos en primer lugar los dos nudos, el nudo de referencia, el más próximo al terminal B, y el nudo A. De tal manera que establecemos la diferencia de potencial entre ambos nudos como VA. Ahora expresamos las corrientes de rama I1 que circula por la resistencia de 1K e I2 que circula por la resistencia de 3K en función de la tensión de nudo VA. I1 igual a menos VA entre 1K e I2 igual a VA entre 3K. Una vez que tenemos esta relación entre corriente de rama y tensión de nudo, aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nudo A. La corriente entrante I1 más la corriente del generador de corriente 12 mA menos la corriente saliente I2 igual a 0. Expresando esta ecuación en términos de la tensión VA, tenemos que menos VA entre 1K más 12 mA menos VA entre 3K es igual a 0. De este modo obtenemos un valor para la tensión de nudo VA igual a 9 voltios. Como la corriente Norton coincide con la corriente I2, podemos calcular el valor como VA entre 3K igual a 3 mA, valor del generador Norton del circuito equivalente. Pasamos a calcular el valor de Rn. Este valor coincide con la resistencia que se observa entre los terminales A y B del circuito real. Para su cálculo, lo primero que hay que hacer es el apagado de todos los generadores independientes del circuito. En nuestro caso, hay que apagar el generador de corriente de 12 mA. Su apagado implica hacer cero su corriente, es decir, dejar en circuito abierto la rama en la que se encuentra. Una vez apagados los generadores independientes, el método general para el cálculo de la resistencia equivalente indica que hay que colocar un generador bien de tensión, bien de corriente,
entre dichos terminales, de tal manera que la relación entre la tensión que cae en el generador y la corriente que inyecta a través de los terminales establece la resistencia equivalente, es decir, RAB igual a V tensión del generador entre I corriente del generador. Sin embargo, en nuestro caso se observa que el circuito resultante está compuesto por tres elementos pasivos que además se asocian entre ellos de una manera muy sencilla. Esto permite calcular la resistencia equivalente muy fácilmente como la asociación serie de la resistencia de 1K y la resistencia de 3K y la asociación paralelo de este conjunto con la resistencia de 4K, obteniéndose un valor final de 2 kiloohmios para la resistencia del equivalente Norton. Tras obtener los valores del equivalente Norton, vamos a responder un par de preguntas sencillas asociadas a dicho equivalente. La primera de ellas es el cálculo del equivalente Thevenin del mismo circuito real entre los mismos terminales A y B. Es decir, la obtención de los valores de la asociación serie entre los terminales A y B de un generador ideal de tensión VTH y una resistencia RTH. Para su cálculo vamos a aplicar la sustitución de generadores reales a partir del equivalente Norton. Los generadores reales de corriente y de tensión pueden sustituirse entre sí siempre que cumplan las siguientes condiciones. La primera es que la resistencia interna de ambos generadores reales debe ser la misma. Esto nos permite calcular RTH, ya que debe ser igual a la resistencia Norton e igual a 2 kiloohmios. Además, la polaridad de ambos generadores debe coincidir y debe existir una relación entre la tensión del generador ideal VTH, la corriente del generador ideal I sub n y la resistencia interna a través de la ley de Ohm. Esto nos permite calcular el valor de VTH como el producto de Rn por In, es decir, 2 kiloohmios por 3 miliamperios igual a 6 voltios. De esta manera tan sencilla queda definido el valor del equivalente Thevenin. Para concluir, vamos a calcular el valor de la corriente I sub 1 que circula desde el terminal B hacia la A través de una resistencia de 1 kiloohmio. Esta resistencia ha sido conectada al circuito original entre sus terminales A y B. Y para su cálculo vamos a emplear el equivalente Norton calculado previamente. Es decir, vamos a sustituir la parte del circuito que se encuentra a la izquierda de los terminales A y B por la asociación paralelo del generador Norton de 3 miliamperios y la resistencia Norton de 2 kiloohmios. Si conectamos la misma resistencia de 1 kiloohmio a dicho equivalente, la corriente que circula por dicha resistencia desde B hacia A es la misma que en el circuito real. Para su cálculo nos fijamos en el circuito equivalente y observamos que está compuesto principalmente por un generador de corriente y dos nudos. Por lo tanto, su resolución la abordamos desde el método de nudos. En primer lugar, identificamos el nudo de referencia. En este caso hemos escogido el más próximo al terminal B. Y también identificamos el otro nudo, el nudo A. De tal manera que definimos la diferencia de potencial entre ambos nudos como VA. A continuación expresamos las corrientes de rama por las resistencias de 1K y 2K en función de la tensión de nudo. De tal modo que I sub 1, la corriente en la resistencia de 1K, es igual a menos VA entre 1 kiloohmio. E I sub 2, la corriente por la resistencia de 2K, es igual a menos VA entre 2 kiloohmios. Con esta información podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff al nudo A y decir que los 3 miliamperios del generador Norton se suman a la corriente entrante I sub 1 y a la corriente entrante I sub 2 y se iguala a 0. Si expresamos esta ecuación en función de la tensión de nudo VA, tenemos que 3 miliamperios menos VA entre 1K menos VA entre 2K es igual a 0, obteniendo
un valor para la tensión de nudo de 2 voltios. Si aplicamos la ley de Ohm para calcular la corriente I1, tenemos que I1 es igual a menos VA entre 1K e igual a menos 2 miliamperios.